continuación te vamos a presentar 3 ideas de desayunos saludables. Vamos a comenzar por el primero de ellos. Queremos que saborees y disfrutes estos sabrosos pancakes de canela. Vamos a comenzar poniendo un huevo en un bowl y además vamos a necesitar harina de avena, la cual es libre de gluten. 6 cucharadas van a ser suficientes. Ahora le vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear, esencia de vainilla y canela para saborizar. También un poco de edulcorante y unas cucharaditas de leche. A continuación vamos a batir hasta lograr una masa homogénea. Ahora en una sartén vamos a poner un poco de aceite. Si es de coco, mucho mejor. Y a continuación vamos a poner un poco de nuestro preparado para que queden bien redonditos. Hay que dejarlos cocinar hasta que se hagan burbujas y una vez que esto suceda, tomar una espátula y darlo vuelta. A continuación te vamos a presentar una segunda opción de pancakes de chocolates. Vamos a necesitar prácticamente los mismos ingredientes. Ponemos en un bol un huevo, agregamos 6 cucharadas de harina de avena, pero en esta oportunidad saborizamos con cacao. A continuación le añadimos el polvo para hornear, también edulcorante, y mezclamos hasta que transformemos esta preparación en una masa muy homogénea. Una vez que obtuvimos una masa bien homogénea, podemos incorporar a esta preparación un poco de aceite de coco. Mezclamos muy bien nuevamente y para cocinarlo repetimos el paso anterior, aceite en una sartén y nuestra mezcla para que queden pancakes bien redonditos. Dejamos que se cocinen hasta que burbujee y una vez que hayan salido las burbujas, damos vuelta a la preparación con una espátula. Para presentarlo podemos intercalar una con sabor a vainilla y otra con chocolate y decorar con caramelo. Te vamos a presentar la segunda opción de desayunos saludables, crepes verdes rellenos. Vamos a necesitar en primer lugar un huevo y 2 claras. Vamos a batirlos muy pero muy bien en nuestra batidora. Luego le vamos a añadir 4 cucharadas de harina de avena, un poco de aceite de coco o el aceite que te guste, espinacas recién lavadas y ralladura de limón. Como esta masa tiene que quedar bien liviana, vamos a añadirle 4 cucharadas de leche a la preparación y un poco de esencia de vainilla. El edulcorante también va a ser necesario si queremos endulzarlo aún más. Una vez que hayamos obtenido una masa bien homogénea, es momento de preparar nuestra sartén. Vamos a ponerle un poco de aceite y vamos a esparcir la preparación. Los crepes tienen que quedar grandes y livianos. Una vez que se estén formando burbujitas en los extremos, con una espátula tenemos que remover y cuando ya esté listo, muy cuidadosamente darlo vuelta. Como notarán, quedan color verde limón. El paso siguiente es untarle algún dulce que nos guste. Puede ser mermelada, Nutella o el clásico dulce de leche. Luego tomamos una banana y la ponemos sobre el crepe. Enrollamos y ya tenemos listos nuestros bocaditos. No queda más que cortarlos y servirlos en un plato. Podemos decorarlos además con otra fruta que nos guste. A continuación te contamos cómo hacer estos sabrosos waffles con chips. Para comenzar vamos a necesitar un huevo y una clara. Necesitamos batirlo muchísimo para que luego la preparación nos quede bien agreada. Continuamos añadiendo 4 cucharadas de harina de arroz o bien harina de avena. Añadimos a la preparación una cucharada de leche, un cuarto de cucharada de polvo para hornear y 2 cucharadas de edulcorante. Luego mezclamos hasta que quede homogéneo. Una vez que tengamos nuestra preparación lista, una cuestión esencial es tener una waflera o más conocidas como wafleras. Ahí colocamos la masa, cerramos y esperamos a que estén listas y crocantes. El paso
paso final puede ser decorarlo con chips de chocolates y frutas. De esta manera te presentábamos estas 3 opciones distintas para un desayuno súper saludable.